¿Considera su gobierno que los cargos políticos que formaban parte del Consejo de Administración de Cajastur primero y Cajastur Liberbank posteriormente tienen alguna responsabilidad política en las decisiones que tomaron durante el periodo en que se produjeron los hechos que han sido objetos de condenas por la comercialización de deuda subordinada? Gracias. Buenos días. Le quería enseñar esta foto. Mírela bien. Es Manuel Menéndez, supongo que lo reconocerá. Se acababa de denunciar que su sueldo mensual era de 50.000 euros al mes. Compartía consejo de administración, como usted sabe, con varios dirigentes políticos, con la plana mayor de la clase política y empresarial de Asturias, incluido pues Santiago Martínez Argüelles, que llegó a cobrar 87.000 euros, o Agustín Iglesias Cauneo del Partido Popular, que cobraba 90.000. En esa época, el sueldo de los directivos de la banca, en algunos casos, equivalía al de 329 maestros, y en total, el conjunto de los sueldos de los directivos era 700 millones de euros. Le podría preguntar si esos dirigentes alzaron la voz ante un sueldo de 1.200 euros al día y si le parecía ético o no que cobrase más en un día que lo que cobraba el 50% de los trabajadores asturianos en un mes. La pregunta no va por ese sentido, como usted sabe. Quería que mirase otra parte de la fotografía, no solamente el sueldo de Manuel Menéndez. Quería que mirase lo que pone, huelga de hambre por desahucio, y añade: si el banco te quita tu casa, se termina tu deuda, ayúdanos a que esto deje de ser una utopía. Esto fue de una concentración el día que se celebraba el Consejo de Administración de Cajastur. Era julio del año 2012. No sale en la fotografía, pero está detrás Jorge Cordero. Era un inmigrante ecuatoriano que tenía una pequeña empresa que había quebrado porque un consejero de Liberbank le había producido un impago. En primer lugar, había habido un intento de desahucio. Ese intento de desahucio se paralizó porque múltiples activistas lo paralizaron, entre ellos Emilio León, y hubo un segundo intento que se saldó con varios detenidos y con Jorge, su mujer y un bebé de 9 meses desahuciado de la vivienda. Desesperado, durante ese verano, casi 2 meses, puso en juego su vida para hacer una huelga de hambre frente a la oficina de Cajastur. Este día entraban por el garaje todos los consejeros de Cajastur, nadie cruzaba la plaza. Lo interesante de la fotografía es que Manuel Menéndez miró fijamente a los manifestantes y cruzó la plaza de la Escandalera por el medio, desafiante, para entrar por la puerta principal. Decía: no tengo nada de lo que dejar de sentirme orgulloso. Así hizo durante 2 meses. Le digo esta fotografía porque yo estaba allí, era en ese momento investigador predoctoral de la Universidad de Oviedo. El caso del desahucio de Jorge me conmovió y empecé a escribir sobre este día, sobre este caso, sobre el desahucio, y a intentar poner cara a quién era la gente de Cajastur Liberbank que estaba tomando esas decisiones que estaban afectando a la ciudadanía. Hay una película rumana, 1208, al este de Bucarest, habla de una ciudad de provincia rumana, de Vaslui, que intenta revivir cómo reaccionan los ciudadanos de esa ciudad el día que cae o que comienza a caer el régimen de Ceausescu. Hacen un programa, años después, donde les preguntan exactamente cómo reaccionaban mientras en la capital, en Bucarest, estaba habiendo movilizaciones por un cambio de régimen. Lo que se encuentran es que la mayoría de los ciudadanos, de los vecinos de esa ciudad, o estaban en su casa, asustados por el miedo, o porque pensaban que no iba en serio la cosa, ¿no? Y no consiguen encontrar, de verdad, esas movilizaciones masivas que recordaba la memoria colectiva, ¿no? Yo creo que es importante esto para fijar dónde estábamos cada uno cuando estaban sucediendo estas cosas en Cajastur y Liberbank. Yo le he dicho dónde estaba, cuál era mi posición en ese momento, qué es lo que me encontraba haciendo. Sí que me gustaría preguntarle dónde estaba el gobierno asturiano en ese momento. Yo creo que usted formaba parte de ese gobierno asturiano en el año 2012. ¿Dónde estaban los consejeros de su partido en el Consejo de Administración de Cajastur y Liberbank mientras se estaba produciendo esto? Pocos meses después, avanzaba la crisis bancaria, y el Banco de España y los directivos de las entidades de crédito, de las entidades de las cajas de ahorros españolas, comenzaron a pensar que era una buena forma de refinanciarse el usar parte de la deuda subordinada que habían comercializado, hacer quitas a los ahorradores, convertir a los ahorradores en inversores a la fuerza y usar esas quitas para financiar la crisis que tenían y la dificultad de déficit. Había quitas entre el 20 y el 60%,
un producto seguro para ellos que terminó convirtiéndose en alto riesgo y que muchas veces, o la amplia mayoría de veces, supuso una estafa, como han declarado diversas sentencias judiciales, ¿no? No bastaba con bajar los salarios, había que recortar y expropiar los ahorros de nuestros mayores, ¿no? Ayer lo explicaba Andreu Misé, director de Alternativas Económicas, decía que cuando hizo entrevistas a los afectados, ¿no?, le preguntaban: ¿sabe usted cuánto cuesta ahorrar 2,5 millones de pesetas fregando escaleras? ¿Sabe cuánto tiempo lleva ahorrar eso? Y ese dinero que yo tenía en las preferentes. Y yo creo que aquí hubo 10.000 personas estafadas en Asturias. Yo creo que la posición en el mundo, se lo he dicho antes, es fundamental. ¿Dónde estábamos cada uno en ese momento? Emilio volvió a poner su cuerpo en esa movilización para gente que tenía el sentimiento de culpa, que se consideraban culpables de haber sido engañados o de haber hecho algo ilegal, ¿no? Le suena con el ERA, la culpabilizar a las víctimas, considerarse que era una estafa colectiva que requería una acción colectiva. Yo también me indigné en ese momento y empecé a entrevistar, sacamos esta portada en diagonal, que llamaba El Corralito Asturiano, hablando de esa estafa, y empezamos a entrevistar a algunas de las personas, como Carmen Fernández o Francisca Blanedo, que habían sido estafadas. Nadie les estaba dando voz. Carmen Fernández, que ahorraba para pagar un ascensor de su edificio, o Francisca Blanedo, que confió una herencia familiar, ¿no?, y que se sorprendió de que les tratasen como delincuentes la policía, porque el cordón policial se lo hacían a ellos y no a los ladrones que tenían dentro del banco. Yo estaba allí, parte de esa impotencia fue lo que meses después me impulsó a comprometerme en lanzar un proyecto político en Asturias para tener voz. ¿Dónde estaba usted como gobierno y dónde estaban los consejeros del Liberbank en ese momento? ¿Cómo abrieron la boca? ¿Qué dijeron? Algunos recuperaron buena parte del dinero, pero ¿y las noches sin dormir? ¿Y las personas que murieron pensando que habían sido demasiado tontos para permitir que les engañasen? Esto es importante y relevante, ¿no?, porque ahora tenemos que elegir nuevamente representante para la Fundación Cajastur en Liberbank. Mañana se producirá la votación. Ustedes y nosotros presentamos candidatos. Tendrán que decidir en esa fundación qué posición se toma ante los cierres de oficinas en Asturias, ante el desmantelamiento de la obra social y cultural, ante el traslado de oficinas de Asturias a Madrid, ante posibles posiciones ante desahucios, vivienda. Voy terminando. La consejera habló 4 minutos antes, solo dejo caer. Pero ahí creemos que, que es fundamental la posición política que van a tomar cada uno de ellos, ¿no? Nuestro candidato estuvo 30 años trabajando en Cajastur contra las privatizaciones, ha renunciado públicamente a cualquier remuneración porque está orgulloso de trabajar por lo que cree que es justo. Nosotros no nos gustaría un candidato que llevase 35 años sin pisar Asturias o que gestionase SICAPs mientras era consejero del Banco Santander. No somos ingenuos, lo hemos dicho esta semana, que iba a haber presiones inmensas, iba a haber ataques inmensos, que cuando nosotros denunciábamos la connivencia entre políticos y empresarios en Cajastur. Sucedió con el Musel. Yo mismo, al poco denunciar el Musel y que se imputasen a políticos y empresarios, recibía una denuncia de una organización que ahora está juzgada por extorsión. Pasó en el caso Aquagés, cuando denunciamos el caso Aquagés en Oviedo, al poco aparecían denuncias contra dirigentes de Podemos. Ha vuelto a pasar esta semana. Denuncias o ataques que tienen, en mi opinión, recorrido de un día y que obvian lo que sucedía, por ejemplo, con Felipe Fernández, un exconsejero socialista que cobró 600.000 euros para prejubilarse y al día siguiente empezó a cobrar 100.000 euros como Liberbank. Mi pregunta, aquí creemos que se requiere valor y convicciones, es la última. Señores, 3 líneas y termino. ¿Dónde se posicionarán ustedes cuando tengan que defender los intereses de los asturianos en Liberbank? ¿Qué pasa si los intereses de la gente no coinciden con los de Manuel Menéndez, como ha sucedido en tantas ocasiones? ¿Quién levantará la voz y quién se asegurará de tener el valor y las agallas para defender lo que es de los asturianos y que no se los propie una pequeña minoría?